Muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por John Freddy López, quien les habla, Miguel Ángel Oquendo y Juan David Paniagua. El tema que nos corresponde es el seguimiento de pacientes con dolor y manejo paliativo por telemedicina, la materia informática médica 2. Trabajaremos pues la entidad de salud que ya mencionamos, haremos un caso clínico, una pregunta de enfoque, ecuaciones de búsqueda y al final presentaremos un artículo. El manejo paliativo entonces se entiende como un enfoque integral que se centra en mejorar la calidad de vida de los pacientes, de las familias que presentan enfermedades graves o complejas. ¿En qué se centra o en qué se enfoca el manejo paliativo? En el alivio del dolor y también de otros síntomas angustiantes. Y para esto brinda apoyo emocional, social y espiritual o de la índole que se requiera. El manejo no se limita al final de la vida, sino que acompaña al paciente desde el momento del diagnóstico y se continúa en el curso de la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos claves del manejo paliativo? Por ejemplo, el alivio del sufrimiento a través de síntomas físicos como dolor, náuseas, disnea. También un apoyo holístico en la mejora de la calidad de vida, como el apoyo emocional y psicológico. Y también se brinda apoyo a los pacientes para ayudarles a enfrentar la enfermedad y, en la mayoría de ocasiones, asumir una muerte con dignidad. Para eso entonces el caso clínico que se ha planteado es esta paciente María López Pérez, que tiene una edad de 68 años, presenta un cáncer de pulmón, el cual ya hizo metástasis a hígado y a huesos. Y ella acude al servicio para el manejo de la sintomatología que está presentando, tanto física como emocionalmente. Actualmente presenta una serie de dolores como dolor torácico persistente, disnea, fatiga extrema, apetito, pérdida del apetito, náuseas e insomnio. Y esto afecta su calidad de vida. Hay unos antecedentes patológicos de base, pero están controlados. Y en la evolución reciente se observa que el estado general está desmejorado, presencia un cansancio extremo, una respiración ruidosa y una notable pérdida de peso. A nivel general, vive con su esposo, quien es su cuidador principal, pero ambos se están enfrentando a una alta carga emocional debido a la progresión de la enfermedad. Y María ha expresado su deseo de continuar el manejo en casa. Y esto es muy importante entonces porque brinda las puertas para brindar un apoyo paliativo a través de la telemedicina y brindar un apoyo tanto físico como emocional en estas etapas avanzadas de la enfermedad. ¿En qué se va a enfocar el manejo paliativo? Por ejemplo, en el manejo del dolor se va a trabajar a través de medicamentos como morfina, como acetaminofén o algunos analgésicos. Pero también existen terapias complementarias como lo sería la fisioterapia y la terapia ocupacional, las cuales se pueden brindar a través de estas herramientas virtuales. Para el caso de la disnea que presenta María, a través de medicamentos como broncodilatadores y corticosteroides, pero también unas intervenciones que se pueden manejar a distancia, como el monitoreo de la saturación de oxígeno y las instrucciones para que ese monitoreo se dé de la mejor manera. Por otro lado, el manejo de náuseas y la pérdida de apetitos. ¿Cómo se puede manejar? A través de medicación, como antieméticos y suplementos nutricionales, pero también a través de estas estrategias de larga distancia. Se pueden hacer consultas con nutricionistas a través de teleconsulta. Y finalmente, un apoyo emocional y psicológico a través de consejerías virtuales, grupos de apoyos virtuales y soporte a la familia. Estos espacios virtuales sincrónicos se abren para que los pacientes tengan unos entornos donde puedan compartir sus experiencias y vivencias. Entonces, debido a este caso clínico, a nosotros nos surgía la pregunta y es, ¿cuáles son los beneficios y los retos relacionados con la confidencialidad y la calidad del cuidado al usar la telemedicina en el manejo de pacientes en cuidados paliativos? Para esto, entonces, nosotros realizamos unas consultas a través de ecuaciones de búsqueda, realizamos estas ecuaciones tanto en inglés como en español. En inglés revisamos unas bases de datos como PubMed y en español utilizamos bases de datos como Dialnet o Google Scholar. Las ecuaciones de búsqueda las vemos acá en pantalla y cuando realizamos la búsqueda en Dialnet, por ejemplo, acá, a través de esta ecuación de búsqueda, nos aparecieron tres resultados, de los cuales eligió este estudio que está acá, debido a que coincidía en la mayoría de las palabras claves utilizadas con la búsqueda que nosotros estábamos realizando y los intereses mencionados. Acá también vemos una ecuación de búsqueda a mano derecha y esta se realizó en la base de datos de PubMed y arrojó una mayor cantidad de datos, como vemos aquí en pantalla, 221 resultados. Al final, el proceso para la elección del artículo fue revisar el título, revisar las palabras claves, revisar el abstract y mirar cuál coincidía en la mayoría de estas palabras claves y cuál apuntaba a la resolución de la pregunta que nos habíamos planteado.
Para eso entonces se eligió este artículo, Telemedicina aplicada a los cuidados paliativos, las implicaciones éticas y los beneficios, y este artículo también se eligió debido a que era una revisión sistemática. Este artículo entonces implica o explora cómo la telemedicina puede mejorar la atención en los pacientes que están en cuidados paliativos a través del uso de distintas tecnologías de comunicación a distancia, como lo sería la telemedicina. Aquí se identificaron 22 estudios que muestran el potencial de la telemedicina para esta mejora en la calidad de vida y se exploran los beneficios para la mejora en la calidad de la atención, el acceso a los servicios, pero también se exploran unos desafíos que son del orden de la privacidad y la seguridad en cuanto a esta tecnología y el manejo de datos de los pacientes, así como algunas preocupaciones frente a la humanización en los cuidados pues, a distancia. Entonces ahora vamos a ver los métodos de este artículo. Para este estudio se realizó una revisión sistemática, lo que significa que se cogieron varios artículos referentes a este tema de manejo paliativo en telesalud y se analizaron los artículos y se dio el análisis, la discusión y los resultados del artículo sintetizados en un solo artículo. Para la revisión se utilizaron varias bases de datos como PubMed, EBSCO, Cochrane Library y Web of Science. También se utilizaron algunas palabras clave y algunos mesh para buscar artículos que fueran referentes al tema. En la elección de los artículos que servían para realizar el artículo, se tenían algunos criterios de inclusión y otros de exclusión, como que tenían que ser estudios no pediátricos, sino con personas mayores de edad. No podía ser literatura gris, tenía que ser artículos ya publicados. Eh, Al final de toda la búsqueda y depuración de los artículos, se escogieron 22 artículos que tienen diferentes metodologías de estudio, algunas cuantitativas, la mayoría cualitativos, y algunos con métodos mixtos. Aquí hay un pequeño diagrama de flujo en el que muestra cómo primero se buscaron en PubMed, en ESCO, en Web of Science y en Biblioteca Cochrane el número de artículos que se buscaron. Después los que se borraron debido a que estaban duplicados se borraron 40 y quedaron 281. Después se hizo una revisión y de acuerdo a los que servían en el tema se tomaron 97 y se eliminaron el resto. Posteriormente, con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, se siguieron eliminando más y en las citaciones de estos artículos también se encontraron otros. Finalmente, quedaron 22 artículos que sirvieron para la elaboración del artículo que nosotros estamos aquí analizando. Para los resultados de ese artículo se aplicó el marco Picot, en el que los participantes eran pacientes adultos al final de la vida. La intervención eran las decisiones éticas que se tomaban en la telemedicina con respecto a los pacientes paliativos. Se compararon con diferentes contextos en los cuidados paliativos. Los resultados fueron estudios correspondientes a las preguntas que se hicieron para investigar este artículo. Y este fue un diseño de estudio en el que se buscaron estudios bastante heterogéneos, bastante variados. Para la calidad del estudio se utilizó la herramienta Hawker, en la que se le da una puntuación a los artículos y se los divide en artículos de alta, moderada y baja calidad. Además, se cuantificó que 4 estudios fueron cuantitativos, 14 estudios fueron cualitativos, también hubo 2 ensayos clínicos piloto y 3 estudios de métodos mixtos. Em, para los estudios cuantitativos, incluso hubo estudios que tuvieron hasta 2.042 personas, ya que se estudió una gran cantidad de la población, y en los estudios cualitativos el más pequeño fue de 6 personas en los que se buscaban otro tipo de resultados. De igual manera, se buscó estudiar no solo a los pacientes, sino también al personal de salud y a los cuidadores. Además, se estudiaron, la mayoría de los estudios fueron en el hogar de los pacientes, pero también hubo estudios que se hicieron en la telemedicina en hospitales y 3 en telemedicina en entornos especializados en los cuidados paliativos, como por ejemplo las residencias para los ancianos. Y aquí les van a hablar de la discusión de este artículo. Bueno, entonces vamos a hablar de la discusión. Vamos a tocar diferentes puntos. Primero empecemos por las ventajas para la calidad de vida. Bueno, los pacientes
van a poder acceder a sus citas médicas o controles sin necesidad de recorrer pues distancias largas, o incluso lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. Esto es muy importante pues para pacientes terminales o pacientes adultos mayores que tengan pues dificultad para moverse. Además, esto precisamente va a permitir que haya un monitoreo más frecuente y personalizado. Ahora, vamos a hablar de la aceptación, que también fue recibido. Bueno, la telemedicina fue muy bien recibida, tanto por parte de los pacientes como de los cuidadores, y también muy bien recibida por los médicos. Además, los médicos tenían más tiempo para la consulta y esto pues permitía que pudieran entender mejor las necesidades de sus pacientes y así tomar mejores decisiones clínicas. Ahora, ¿qué retos encontramos? Encontramos que se puede vulnerar la privacidad de la información del paciente. También, para los adultos mayores, encontramos que el uso de la tecnología puede ser un poco difícil y esto va a limitar entonces el acceso. Además de que la falta de contacto físico puede ser una desventaja en ciertas situaciones, en ciertas patologías. Ahora vamos a hablar de la calidad del cuidado y la comunicación. Bueno, entonces la telemedicina mejora muchísimo la relación médico-paciente y además aumenta la confianza. Entonces esto permite una comunicación más efectiva. Y también vamos a hablar ahora de las implicaciones en la humanización del cuidado. La implementación de la medicina puede ser un poco difícil y deshumanizarse un poco por la virtualidad, pero se ha visto pues, con los estudios que una buena relación médico-paciente y la personalización en el cuidado son clave para evitar la deshumanización y que esto pues conlleve a una peor atención en salud o al menos que así lo perciba el paciente. Ahora las conclusiones del estudio encontramos que aunque se mencionaba que la implementación pues, de la telemedicina puede ser difícil y a veces surjan preocupaciones, la verdad es que los estudios que han salido pues, han demostrado que hay una muy buena aceptación por parte tanto de los pacientes como de los médicos. A veces pues, puede ser difícil un poco implementar la telemedicina, sobre todo como cambiar el modelo tradicional de cómo se hace la medicina normalmente, pero aún así, en ciertas situaciones, la telemedicina puede ser una gran alternativa para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso fue todo por esta exposición.